Biblias en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Vamos a leer. No se preocupen que de aquí a las 11:30 terminamos. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen amén, si no griten misericordia para esperar. Mateo capítulo 20, versículo 20 hasta el 28. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Póngale mucho ojo a esa parte. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites estar aquí en esta tu casa. Te pido, Señor, que te glorifiques poderosamente conforme a tu perfecta y maravillosa voluntad, que tú sigas hablando a cada vida y que no seamos simples oyentes de estas palabras, sino que podamos salir por esa puerta con la disposición de poner en práctica lo que tú nos has hablado. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. En este tiempo, en muchos círculos cristianos se habla bastante acerca del tema de liderazgo, el tema de la visión, de la misión, de los valores. Se hacen muchos congresos de liderazgo, se hacen retiros en hoteles sobre el liderazgo solamente. De hecho, incluso me preguntaba en estos días que a veces mandamos a los jóvenes a muchos congresos y cuando vienen de allá para acá, vienen con los congresos en la cabeza, pero no veo que hacen nada. Y van solamente a veces a motivarse y a participar para ver a un predicador, un conferencista famoso, o para ver a un cantante famoso que va a estar allí presente. Pero no vemos realmente esa influencia que debe de haber en ellos para que también vengan a revolucionar en la iglesia. En los últimos 30 o 40 años, vemos que este movimiento de mover de liderazgo dentro de la iglesia evangélica se ha caracterizado bastante. Incluso vemos que en la revista Leadership o Liderazgo en Estados Unidos, que apareció en 1980, ya se hablaba de liderazgo. Para cada uno de nosotros que hoy en día hay un entusiasmo renovado para el asunto del tema del liderazgo. No podemos negar que muchos conceptos e ideas se usan, que son del mundo y la usamos dentro de la iglesia. De hecho, dice un autor llamado Juan Wanjiger, que es autor del libro Iglesias Saludables y también del libro Crecimiento Integral hacia una Iglesia de Impacto, tremendo hombre de Dios. Él dice en uno de sus libros que podemos usar todo lo necesario para el crecimiento de la iglesia, para trabajar en la iglesia, siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. O sea, podemos usar el mercadeo, la publicidad, la informática, todo lo que sea necesario para el crecimiento de la obra, pero, vuelvo y repito, no contradiga
la palabra de Dios. O sea que todo lo que se usa en el mundo para una empresa, porque usted no puede negar que la iglesia se maneja como una empresa. Aunque es un organismo que le pertenece a Dios, se maneja como una empresa porque se maneja finanzas, se maneja personal, y hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Pero debemos entender algo en el liderazgo cristiano. Y es que la sabiduría usada en la iglesia es la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo. Debemos tomar en cuenta que el liderazgo de la iglesia tiene que ser un liderazgo revolucionario, contracultural, como dice la palabra del Señor en Marcos, capítulo 10, versículos 43 y 44. Dice, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea que Cristo está hablando acerca del que el liderazgo que se ejecuta dentro de la iglesia no es como el liderazgo que generalmente nosotros conocemos. Yo llegué a trabajar en varias empresas y uno siempre se encuentra con líderes o jefes, administradores, que tienen una aptitud muy difícil. Y es extraño que uno encuentre un verdadero líder dentro de una empresa secular. Solamente conocí uno de las empresas donde llegué a trabajar. Mi primera carrera fue en mercadotecnia y trabajé en el área de mercadeo, tanto en el seguro de reserva como asesor financiero, y también trabajé en una empresa de consumo masivo como coordinador de ventas, y uno no se encuentra fácilmente con una gente que sea un líder, pero sí recuerdo a un líder que fue mi jefe inmediato en seguros de reserva, que yo admiraba a ese caballero que a pesar de no ser cristiano, era un líder, porque él con su propio ejemplo nos enseñaba a hacer las cosas, nos decía, no como muchos hacen, que dicen vayan, sino que él decía hagamos. El liderazgo cristiano, primero y por sobre todo, se caracteriza por el servicio. Libres de la necesidad de demostrar nuestra valía, tal servicio puede centrarse genuinamente en el bienestar de otros. Lamentablemente, mucha gente ve el liderazgo enfocado en la persona que está aquí delante y no en el servicio. Yo recuerdo en una ocasión que alguien me estaba tomando los datos y me pone, ok, reverendo William Morales, dime su teléfono. Y yo digo, no, quítale el RF que le pusiste y ponle SI. Oh, qué interesante. ¿Qué significa SI? Siervo inútil. Aunque déjeme decirle que la interpretación, o teológicamente hablando, el texto que muchas veces leemos como que siervos inútiles somos, realmente no es la interpretación que muchos le dan. Porque si usted lee bien la Biblia, dice que habiendo acabado todo, siervos inútiles somos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de ustedes ya terminaron? Eso quiere decir que por ahora somos útiles todavía. Ahora, habiendo acabado todo, no podemos ahora tomar lo que hicimos para llenar nuestro corazón de soberbia, para decir hicimos, sino darle siempre la honra y la gloria al Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oiga qué interesante lo que dice Pedro, porque Pedro nos está diciendo que tenemos que servir a Dios no por fuerza, no porque nos obligaron, no porque el pastor me colocó, sino por voluntad propia, porque yo quiero hacerlo, porque yo tengo la disposición, porque me gusta, yo amo la obra del Señor y quiero hacerlo. Y no solo eso, lo hago porque no para ser una persona que va a obtener una ganancia, sino porque amo la obra del Señor, que es algo que lamentablemente estamos viendo en muchos lugares, que usted desde que va a invitar a alguien, lo primero que le pregunta, ¿cuántas personas van a haber en esa actividad? Para saber cuánto le van a dar de ofrenda. Es feo, muy feo, muchas veces, y se lo digo por experiencia propia, que lo primero que un pastor le pregunta a uno es ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? O que te preguntan ¿cuántos te entran de diezmo y ofrenda en la iglesia? Porque están pensando de manera económica. Si fuese por eso, la primera vez que yo llegué al ensanche Isabelita, el primer mes, yo dejé una iglesia que me entraba en ese tiempo, en el año 2006, me daba 10,000 y pico de pesos en Jaina. Y cuando llegué aquí al ensanche Isabelita, ¿sabe cuánto me dieron el primer mes? 1,500 pesos. Y con 1,500 pesos yo no podía mantener mi familia. Entonces hay personas que cuando ven los 1,500 pesos, ¿qué hacen? Obispo, sáqueme de aquí que yo no soporto esto.
Búsqueme una iglesia más grande, búsqueme una iglesia donde yo pueda crecer, donde yo pueda avanzar. ¿Por qué? Porque no están enfocados en la obra que se puede hacer en ese sector y están enfocados más en lo que ellos van a recibir como beneficio. Tenemos que servir al Señor no por ganancia, sino con un ánimo pronto. Yo quiero definir un par o ver varias definiciones de la palabra liderazgo. La palabra liderazgo, según Oswald Sanders, es una palabra bien sencilla, como usted puede ver ahí delante, que es la palabra clave con la cual se puede definir liderazgo, y es la palabra influencia. Todo líder tiene que ser una persona si usted no tiene influencia, lamentablemente no es líder. Es como preguntarle, ¿qué es lo que caracteriza a un rey? Que tenga un reinado, que tenga gente. Un pastor que esté en una esquina, él solo, no es un pastor porque no tiene a nadie. Tiene que tener gente, porque tiene que trabajar con gente. Ahora, no quiero decir que usted tiene que, no es que no se va a preocupar por tener muchas personas. Sí es bueno tener muchas personas, pero si a eso vamos, Cristo tenía 12. Después se agregaron más. Pero el asunto es que no estamos enfocados en eso, sino en que tenemos que influenciar sobre las personas como líderes. Y creo que todos los que estamos aquí, y bien como explicó el ministro Raúl, todos tenemos algo que hacer dentro de la iglesia. Por lo tanto, todos somos líderes. Todos, todo el que está aquí tiene una función de líder. Sea dentro de la congregación, sea en la empresa donde usted labora, o esté en su casa. Porque usted se administra, usted tiene que ser un líder. Otra definición interesante la da James McGregor. Dice lo siguiente: es cuando personas con determinados motivos y propósitos se movilizan en competencia o conflicto con otros recursos institucionales, políticos, psicológicos u otros, para involucrar, satisfacer las expectativas de sus seguidores. Aquí usted ve que hay una definición de James McGregor muy teórica acerca de la competencia que debe de haber. Y realmente, aunque usted no lo quiera ver, dentro de la iglesia también hay competencia. Porque cuando usted está escogiendo a alguien en unas elecciones, se está compitiendo. Y se va a escoger la persona que usted considera que es más capaz. Por lo tanto, dentro de la iglesia es importante que se preparen las personas y que seamos competentes para la posición para la cual Dios nos está llamando. En la iglesia que pastoreo, gracias al Señor, tenemos una escuela de liderazgo. Y estamos todos los viernes reunidos. Terminé precisamente recientemente en la escuela de liderazgo cerca, que así se llama la escuela que tenemos, ya que la iglesia se llama Iglesia de Dios Pentecostal Amén Cerca, Centro Espiritual de Restauración, Comunidad de Amor. Tenemos a la escuela de ministerio cerca y terminamos con la escuela de ministerio en el área de servicio o de servidores. Tenemos un ministerio de servidores y le enseñé durante 4 o 5 semanas a estos 7 personas que estuvieron en este taller cómo desarrollar el servicio dentro de la iglesia. Porque hay gente que lo menosprecia, pero sin embargo déjeme decirle que es uno de los ministerios más importantes que hay dentro de la iglesia. Porque desde que llega una persona, lo primero que ve es al servidor o al ujier, como generalmente la gente le conoce. Y si usted tiene un ujier o 2 ujieres en la puerta con una cara dura, el que viene de visita fácilmente no vuelve. Por ejemplo, en estos días llegó una persona que estábamos haciendo un proceso de asunto de SENASA, consiguiendo unos seguros a las personas. Llegó una persona allá a la iglesia y nos visitó y estaba hablando con mi esposa afuera. Llegó temprano y cada vez que llegaba un hermano de la iglesia saludaba a mi esposa y la saludaba a ella con una sonrisa. Dijo ella, wow, pero cualquiera vuelve a esta iglesia porque todo el que ha entrado me ha saludado y con el amor y cariño que me saluda. Pero hay personas que llegan a la iglesia y nadie lo saluda. Nadie lo mira. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado a la iglesia lo que es atención al cliente, lo que es servicio al que visita la congregación. Oiga, para que usted vea, de hecho en la iglesia debería de haber hasta un departamento de relaciones humanas. Que de hecho ese fue el monográfico de teología que hice, fue en esa línea, acerca de tener un departamento de relaciones humanas dentro de la iglesia. Para que usted vea lo importante que es administrar la iglesia de manera correcta. Liderazgo también, según Gary Will, y es una definición que me encantó, dice lo siguiente: liderazgo es movilizar a otros hacia una meta que comparten tanto el líder como los seguidores. O sea, que el líder tiene que tener una visión en común con la iglesia. Por ejemplo, si usted en su congregación le pregunta a la iglesia, ¿cuál es la meta que tenemos en este año? Y la gente no sabe, hay problema. Hay problema porque la iglesia no sabe hacia dónde va.
Cuando el pastor no está acorde con la visión y los líderes de la congregación, o los líderes en acorde con la visión del pastor, hay problema. Tienen que ir por la misma línea. De hecho, yo recuerdo una vez que participé en un taller con el pastor Diego Astacio, y él dijo lo siguiente, él dijo, cuando yo estoy reunido en la congregación que pastoreo, dice él, y estamos hablando de un tema, y vamos a tomar una decisión, tenemos 3 formas de tomar decisión. ¿Cómo? Así, así y así. Ahora hágalo conmigo. ¿Cómo? Estoy totalmente de acuerdo. Diga conmigo, totalmente de acuerdo. Diga conmigo ahora, no estoy de acuerdo, pero puedo vivir con eso. No estoy de acuerdo. Cuando usted tiene uno que no está de acuerdo, mejor no lo haga, porque ese le va a hacer la guerra. Tiene que tratar de convencerlo de que por lo menos no estoy de acuerdo, pero puedo vivir con eso. Lo correcto sería todo el mundo así, ¿verdad? Pero si no, porque no, realmente no el 100% estará de acuerdo, pero que por lo menos esté, aunque no de acuerdo, pero que pueda vivir con eso. Liderazgo es movilizar a otros hacia una meta que comparten tanto el líder como los seguidores. Hay 5 atributos claves del líder. Número 1, es alguien que moviliza. Cuando usted convoca, la gente va. Si usted convoca y no llegó a nadie, hay problema. No está influenciando. O la gente no lo respeta. Si usted convoca, mire por ejemplo, qué hermosa se ve la iglesia, está llena. Se convocó, los líderes hicieron un buen trabajo, están influenciando sobre el distrito de las Américas A. Y eso es bueno, es un buen sentido, es un buen ambiente el ver esto, porque se está haciendo el trabajo. Se moviliza. Número 2, alguien que se centre en influir en las personas. O sea que la persona que es líder tiene que centrarse también en que puede influenciar. Esto incluso conlleva el prepararse. Y ahí entra lo que es la preparación integral del líder. Y cuando hablo de la preparación integral del líder, no es solamente yo prepararme para yo dirigir un grupo, sino que también hay cosas en mi vida personal que debo de arreglar porque tengo que ser ejemplo. Que cuando la gente me vea, diga, wow, yo quiero, no porque mi líder, mi pastor, gloria al nombre del Señor, pero cuando usted ve a un líder que está haciendo, deshaciendo, lamentablemente no está haciendo un trabajo correcto. Número 3, una persona a la que impulsan las metas. Si usted es un líder, usted fija metas, usted fija objetivos y usted convence a la congregación para que le siga a alcanzar ese objetivo. ¿Sabes lo maravilloso que es cuando yo puedo sentarme al final del año con mis líderes y que podamos revisar y hacer el trabajo de evaluación de lo que planificamos durante el año y que podamos hacer lo siguiente y que si teníamos 12 metas podamos tacharlas a las 12? Usted sabe el gozo que me da a mí y felicitar a los líderes porque logramos las 12 metas que quisimos lograr. Hay veces que usted se marca unas metas y no las alcanza todas, pero doy gracias al Señor y lo doy como testimonio de que hemos logrado en los últimos años todas las metas que nos hemos planificado al principio. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar en cuenta algo, que a la hora de planificar, de hecho, el que ha tomado planificación estratégica sabe que tiene que plantearse objetivos concretos, alcanzables. No, porque en este año usted tiene una iglesia con 50 miembros, este año va a alcanzar 300 miembros nuevos. Eso no. No, porque que Dios va a romper, Dios va a orar, yo voy a hacer campaña, voy a invitar. No, usted tiene que fijarse de manera lógica. Claro, tenemos la cabeza en el cielo, pero los pies sobre la tierra. Hay que ser objetivos. Amén. Que tiene una orientación en común con aquellos que dependen de Él. O sea que están en comunidad, en comunión, en común con todas las cosas. Número 5, que tiene personas dispuestas a seguirlo. El líder debe tener el carácter de Cristo. Se las menciono, ¿cuáles son las características de un líder según el carácter de Cristo? Pues yo se lo voy a poner para que usted lo vaya leyendo en la pantalla. Son 2 o 3. Ahí van. Sinceridad, lealtad, perseverancia, fiabilidad, valor, humildad, sensibilidad, disposición a aprender, motivado por los valores, optimista, temperamento sereno, alegre, amable, consecuente, profundidad espiritual, indulgente, compasivo, enérgico, fiel, dominio propio, bondadoso, prudente, perspicaz, alentador, apasionado,
justo, paciente, cordial, misericordioso, confiable, corazón de siervo. Ahora levante la mano el que tiene todo eso. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La función precisamente de la educación dentro de la iglesia es formar personas conforme al carácter de Cristo. Fíjese, usted sabe muy bien que todos tenemos un temperamento. De hecho, los psicólogos diferencian los temperamentos. Básicamente hay varias teorías, pero una de las más comunes es la que se presentan los 4 temperamentos principales, que son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y cada uno de nosotros tenemos 1 o 2 o todos los temperamentos en combinación. Usted nace con eso, es nato. Usted nace con el temperamento dependiendo su genealogía o su ADN, dependiendo de la familia en la cual usted ha crecido. Por eso es que a veces el papá es una persona que se aira fácil y usted también se aira fácil, o sea, es colérico. O una persona muy alegre, que se ríe mucho, que es el alma de la fiesta, y usted entonces es sanguíneo, que cuando hacen una actividad social dice, ay, hace falta el varón Raúl, que no llegó hoy. Gloria a Dios que ese el que enciende esto. O sea, todos tenemos un temperamento, pero el hecho de que yo haya nacido con un temperamento no quiere decir que yo debo de ser así. No, porque es que yo soy así, que el temperamento fuerte, soy colérico. Usted tiene que aprender a atar al hombre fuerte. Porque hay una cosa que se llama temperamento y hay otra cosa que se llama carácter. Y el carácter se va formando conforme a su educación, conforme a lo que usted va aprendiendo, conforme a los ideales que usted va tomando a través de su experiencia de la vida, conforme a lo que usted estudió en la universidad, los libros que usted ha leído, que usted lo adopta para sí, eso va formando su carácter y lo hace parte de su propia vida. Y la iglesia tiene que enfocarse precisamente en enseñar en la iglesia al líder y a todos los hermanos de la iglesia a formar el carácter de Cristo, conforme a todos estos puntos que acabamos de mencionar. Y eso solamente se obtiene, no es solamente orando y ayunando, sino estudiando la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. El líder cristiano es alguien al que Dios llama para guiar y guía con un carácter semejante al de Cristo. Es una definición de un líder cristiano, según viendo la definición de tener el carácter de Cristo. Es alguien al que Dios llama para guiar, guía con un carácter semejante al de Cristo y por medio del mismo, y demuestra las competencias funcionales que permiten que se dé un liderazgo efectivo. Usted tiene que prepararse. Tiene que prepararse. Hay personas que lo ponen, como decía el ministro, en una posición, pero no saben lo que van a hacer. Pero ¿cuántas veces usted como pastor se ha sentado, se ha preocupado para comenzar a educar a la iglesia en función a los papeles que se desempeñan o en cada función que se desempeña dentro de la iglesia? ¿Cuál es la función de la secretaria? ¿Cuál es la función del secretario, del tesorero? ¿Cuál es la función de un mujer? ¿Cuál es la función de un líder de jóvenes, de una líder de damas, de un líder de caballeros, de una persona encargada de los niños, del ministerio infantil, de una persona que tenga la responsabilidad del departamento de educación cristiana, del que estará a cargo del ministerio de parejas de la iglesia o del ministerio de familias de la iglesia? Yo comienzo a mencionar una serie de ministerios que se pueden desarrollar en la iglesia. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. De hecho, el organigrama que preparé para la iglesia tiene 23 ministerios que se pueden desarrollar dentro de la iglesia. Y es interesante poder ver todo lo que se puede hacer dentro de la iglesia conforme a cada ministerio. Por eso es que, y quizá lo que voy a decir choque un poco. Quizás porque he cambiado un poco la visión de ver las cosas y por eso eso me ha dado más resultados. No es que estoy en desacuerdo en que haya una sociedad de caballeros o una sociedad de damas, pero muchas veces tener una sociedad de caballeros y llamarle simplemente el hecho de sociedad
como que a veces la gente no lo entiende bíblicamente lo que significa, porque de hecho el término sociedad de caballeros no existe en la Biblia. Ahora, cuando vamos al término ministerio, ¿sabe usted lo que significa la palabra ministerio? Menor. Gloria al nombre del Señor. Y estamos llamados para servir. Cuando usted tiene ministerio de damas, ministerio de jóvenes, ministerio de caballeros, y usted comienza a desarrollar, a veces hay gente que dice, no, y pelean porque el jueves es de los caballeros y pelean. No, ese es de los caballeros y pelean y se jalan los moños para darle un culto devocional cultural y mensaje que se da todos los jueves lo mismo. De hecho, fui de los más críticos en el sentido de que cuando íbamos a los servicios, cuando yo fui presidente de la confraternidad, de hecho soy presidente de nuevo ahora, pero cuando fui presidente en el año 2009 de la confraternidad de Sánchez Isabelita, una de las cosas que llamé la atención a la confraternidad fue cómo voy a hacer un culto mensual para hacer un devocional, un cultural y un mensaje. Si yo hago eso en mi iglesia. De hecho, a veces los cultos, perdonen, mire, yo he ido a actividades de distrito y hasta nacionales que los cultos de mi iglesia serán más buenos. Hay presencia de Dios y se siente, gloria a Dios, pero a veces usted va a retiro que es su santísimo. Porque quieren hacer algo mensual obligatoriamente. Y corriendo, no, tenemos que hacer el culto de tal sitio, vamos a buscar un sitio donde darlo, y corriendo, preparan un culto, flash. Hermanos, hay que planificar las cosas para que se edifique la iglesia. Y que cuando nos reunamos, gloria al nombre del Señor, sea con un objetivo. Y el objetivo es glorificar a Dios y que, óigame, salgamos llenos de ese lugar. Aleluya. Que se sienta algo y que salgamos con algo. Mire, por eso es que es importante que se hagan este tipo de actividades, congresos, talleres, seminarios. Mire, ahora mismo estamos en un seminario de habilitación docente, aquí mismo cerca de ustedes, en el distrito A, glorioso, terrible. Y lo hicimos en asociación con una universidad. ¿Por qué? Porque se está preparando la iglesia y la gente va y sale preparada y sale con el deseo de seguir trabajando. Y eso es lo que hay que hacer en la congregación. Pero óigame bien, es un trabajo constante. Esto nunca se detiene. La iglesia nunca usted debe dejar de dar servicios de educación, de preparar en la escuela de ministerio. Siempre tiene que estar constantemente educando, enseñando. Es la misión del pastor. Si usted no tiene idea, busque a alguien que le ayude con las ideas. Pero muévase porque usted no es autosuficiente. Hay personas que a veces creen que son fuentes inagotables de conocimiento y que podrán eternamente y para siempre dirigir la congregación, educar la congregación en todo. Pero no, tiene que auxiliarse de otras personas también. Si usted no sabe algo, busque al que sí sepa para que le enseñe y para que le enseñe a la congregación. Esa es parte de la función del líder. Dice Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, dice Cristo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí tenemos que fijarnos en el ejemplo de Cristo. ¿Qué Cristo nos enseñó? ¿Cómo Cristo lo hizo? ¿Cómo Cristo enseñó? Eso tenemos que hacerlo nosotros. El líder cristiano tiene que tener algunas cualidades para poder servir. Y vamos a verlo rápidamente. ¿Cómo debe ser el líder cristiano? Debe ser, ¿cómo? Irreprensible. Y todo está basado según primera carta a Timoteo, capítulo 3, y Tito, capítulo 1. Dice que tiene que ser irreprensible, o sea, tiene que ser irreprochable, intachable. Es una persona que tiene buena reputación. ¿Cómo va a ser que usted va a poner como líder de un ministerio en la iglesia a alguien que en el barrio nadie quiere saber de esa persona? Porque ni siquiera saluda al vecino. Gloria al nombre del Señor. Tiene que ser persona con una conducta intachable, que tenga buena reputación, que si se convirtió dé testimonio de que hubo un cambio en su vida. De hecho, algo que a veces he recomendado también a algunas iglesias es que debe de haber, usted tiene que tener un formulario de membresía, donde usted pueda llenar los datos de todo el background de esa persona. Y le voy a decir por qué. Porque, Cristo nos ha cambiado cuando llegamos a Él, ¿verdad que sí?
Pero hay cosas que usted tiene que tener cuidado también en la iglesia. Si lo estoy diciendo porque creo que todos los que estamos aquí somos líderes y personas maduras, ¿verdad que sí? Por ejemplo, alguien estuvo preso porque violó a un niño. Se convirtió en la cárcel. Llegó a la iglesia. Es un hombre activo, un hombre, mire, que sirve, un hombre que hay muestra de que dio un cambio. Pero de repente el hombre dice, pastor, yo quiero trabajar con el ministerio infantil de la iglesia. Usted ve el background y se dará cuenta. Porque hay que cuidar también. Ah, pero Cristo lo cambió. ¿Qué pasó, pastor? Cristo lo transformó. ¿Me doy a entender? Tiene que tener la persona, el líder cristiano, una conducta intachable. Tiene que ser marido de una sola mujer, esposo de una sola mujer. Si está casado, el líder debe ser fiel a su esposa, tanto físicamente como también en pensamiento. Le gustó ahí, parece. Marido de una sola mujer. Tiene que ser una persona sobria. O sea, es una persona que según Tito capítulo 3 versículo 2 tiene que llevar una vida seria, moderada. Esto incluye la idea que es una persona que tiene que, y digo que es una de las partes del fruto del Espíritu Santo más importantes, y es el dominio propio. Dominio propio. El líder que no tiene dominio propio, hay problema. En estos días conversaba con el obispo y me decía, wow, y me dio hasta un poquito de pena, porque a veces hay personas que irrespetan al líder. Oiga, y lo tratan incluso de tú, lo tutean. El que me conoce aquí sabe que generalmente es muy difícil que yo tutee a una persona. Tiene que ser demasiada confianza para yo tutearlo. Pero hay veces que cuando yo veo una persona que me tutea, en estos días, venga acá, por favor. En estos días me presentaron un pastor. Y él estaba hablando conmigo de esta manera, miren. Pues sí, ministro, mire, pasa esto, que lo que pasa que en la iglesia, mire, mira, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente, mira, yo te voy a invitar a mi congregación para que tú vayas allá, mira, porque es que, mira, tuteándome y poniéndome la mano. Yo estaba incomodísimo. Gracias, ministro. Porque a mí no me gusta que estén poniendo la mano. Yo siempre mantengo distancia con los hombres y con las mujeres. Todo el tiempo. Y usted tiene que tener respeto al líder. ¿Y por qué le digo esto? Porque él me decía, las veces que hay a veces algunos pastores que le hablan mal o lo insultan y tiene que manifestar su dominio propio. ¿Cuántos pastores a veces no le han hablado mal de los que estamos aquí? O de los líderes que están aquí. O que lo han ofendido. Que usted quisiera orar al cielo para que baje un rayo y lo consuma. Pero el dominio propio dice, no, te amo en el amor de Cristo. Que el Señor sea que obre. Tiene que haber dominio propio en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Tiene que ser una persona prudente. O sea, que tiene que ser una persona juiciosa, sensata. Una persona que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Decoroso. ¿Qué significa decoroso? Es una persona que es respetable. Es una vida ordenada que adorna la palabra de Dios. Miren, no hay cosa más fea que un líder desordenado. Que usted lo convoca, que él convoca una actividad y es el que llega más tarde. O no va. Es una de las cosas que me chocó. De hecho, una vez yo se lo dije a un grupo de pastores y algunos se ofendieron. Porque dije, pero señores, por Dios, la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Por lo tanto, los que dicen mentira son hijos del diablo. Y algunos de ustedes me dicen, sí, pastor, yo voy de camino para la reunión, y no llegan. Están mintiendo. Hermanos, mire, ay Dios mío.
Hay que ser decoroso. Voy a decir algo, pero voy a dejar. Hospedador, siempre dispuesto a hospedar a la gente en su casa, hospitalario, claro. Hay que tener mucho cuidado hoy en día con quién va usted a hospedar en su casa. No, le pasó a un pastor amigo que hospedó a un venezolano que vino y duró 3 meses en la casa. Y fue por un par de días. Gloria a Dios. Amamos a la gente de Venezuela. Apto para enseñar, capaz de enseñar. Y no solamente enseñar, también tiene que ser una persona enseñable. Porque usted no lo sabe todo. Y una de las cualidades que yo digo que tiene que tener un líder, especialmente el pastor, es que tiene que ser maestro. Tiene que enseñar. Porque a unos llamó Dios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De hecho, he conocido pastores que eran evangelistas, que han comenzado una obra y la obra le crece rápidamente los primeros meses. Pero cuando llega el momento de la enseñanza, de la consejería, del cuidado pastoral, se caen. Porque su ministerio es evangelista, no pastor. Y el pastor tiene que también ser maestro, apto para enseñar. No dado al vino, no debe ser borracho, ni dado a la bebida, ni en diciembre siquiera. No soberbio, no debe ser, oiga bien esta palabra, no debe ser terco, no debe ser obstinado, no puede ser arrogante. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy en día tenemos una gran cantidad de líderes soberbios en los altares. Que el Señor reprenda al diablo. Gloria al nombre del Señor. No iracundo ni de mal genio. No pendenciero, ni amigo de peleas, ni violento. Tiene que ser una persona pacífica, apacible. Porque un líder que coge pique de cualquier cosa, tiene que ser una persona apacible, tiene que ser una persona amable, dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es bondadoso. En otras palabras, debe ser manso y con mucho afecto. No codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, desinteresado en cuanto al dinero, no avaricioso ni amigo del dinero. ¿Cuánto le gusta el dinero? El dinero es bueno, pero lo malo es amar el dinero, es lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Algo interesante es que muchos libros podrán informarte. Es bueno que usted lea constantemente, pero hay algo que usted no debe de dejar y es leer como líder la palabra de Dios. Estaba viendo una encuesta en estos días que se hizo en Estados Unidos donde se hablaba acerca de la influencia de la Biblia en la persona. Esta encuesta la hizo Barna Group en Estados Unidos. Barna Group es una institución bautista encargada de hacer trabajo de estadística, cosa que aquí no lo hay, pero allá en Estados Unidos sí la hay. Y Barna Group decía que una persona que lee la Biblia una vez a la semana no tiene nada de influencia la Biblia en su vida. Si la lee 2 veces a la semana, tampoco. 3 veces a la semana, más o menos. Según lo que ellos hicieron en la encuesta, decía que de 4 veces a la semana en adelante se veían que las personas que la leían 4 veces en adelante cambiaban su vida, eran más felices, eran más mansas, tenían más dominio propio, le iba mejor en su matrimonio, le iba mejor en su trabajo. Oiga, personas que leen la Biblia mínimo 4 veces a la semana. Pero hay gente que lee la Biblia solamente cuando el pastor la abre el domingo. Señores, si la palabra de Dios es nuestro pan, nuestro alimento, usted tiene que comer todos los días. Todos los días. Y yo soy sincero, yo no estudio la Biblia todos los días. La leo todos los días, pero no la estudio todos los días.
Ahora, estudio sí todas las semanas. Todas las semanas saco un estudio. De hecho, tengo que preparar 3 y 4 estudios a la semana porque es mi trabajo, es lo que yo me dedico, a enseñar. Entonces, eso me ha ayudado a tener que leer constantemente. Aquí en la computadora yo tengo como 500, 600 libros. Cualquier cosa, si usted necesita alguno, ¿tiene un libro de tal cosa? Ah, sí, se lo mando por WhatsApp. Tengo aquí hasta enciclopedias, comentarios de hebreo, de griego, diccionarios que son muy buenos. O sea, el asunto de que es bueno leer la palabra del Señor todos los días, pero más que todo entiendo que hay que escudriñarlo. Porque cuando usted la escudriña, y se lo digo por experiencia, mire hermano, eso es lo más gratificante. Porque hay veces, a pesar de que yo tengo ya 35 años en el Evangelio, Dios mío, es maravilloso cuando usted abre la palabra del Señor y lágrimas tienen que bajar por tus ojos cuando la palabra de Dios te ministra. Gloria a Dios. Yo no me paro aquí delante, hermano, mire, a predicarle a la iglesia que pastoreo, por el respeto y el amor que te tengo a mis miembros, con un mensaje que yo preparé el mismo día. Porque hay gente que abre la Biblia ese día nada más. Déjame de que yo he hablado hoy a la iglesia. Es una falta de respeto de parte del predicador. Tiene que preparar su mensaje por amor a la congregación. Algo interesante que pude encontrar fue algo que dijo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dijo que hay 7 cosas que pueden destruirnos. Dice, número 1, las riquezas sin trabajo. 2, el placer sin conciencia. 3, el conocimiento sin carácter. 4, el comercio sin moral. 5, la ciencia sin humanidad. 6, la adoración sin sacrificio. Y 7, la política sin principios. Ahora lo voy a leer rápidamente. Las riquezas sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, el comercio sin moral, la ciencia sin humanidad, la adoración sin servicio, la política sin principios. Pero él decía esto, y llegué a ese punto porque estaba leyendo en un libro, mientras preparaba esta conferencia, en un libro que se llama El líder del siglo XXI, escrito por el pastor Jorge Oscar Sánchez. Él dice en este libro que si Gandhi hablaba de los 7 males de la sociedad del siglo XX, de igual manera podemos nosotros, oiga bien, hablar de 7 males que están carcomiendo la vitalidad de la iglesia contemporánea. Sí, la iglesia cristiana se está sintiendo afectada por lo siguiente. Número 1, adoración sin devoción. Ofrenda sin sacrificio. Decisión sin discipulado. Porque ya no se discipula la gente se convirtió en pan, lo bautizaron, no se le enseña. 4, emocionalismo sin enseñanza. Repito, emocionalismo sin enseñanza. Servicio sin compromiso. Conocimiento sin amor. Y evangelismo sin pasión. Repito otra vez rápidamente. Adoración sin devoción. Ofrenda sin sacrificio, decisión sin discipulado, emocionalismo sin enseñanza, servicio sin compromiso, conocimiento sin amor y evangelismo sin pasión. Yo siento que lamentablemente sucede que muchos no entienden realmente la función que tenemos en la iglesia. Y le voy a decir algo que yo sé que le va a confrontar a mucha gente. Y está en Colosenses capítulo 1, los versículos 3 y 4, que dice lo siguiente. Dice, siempre orando por vosotros. Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas. Y dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. ¿Hablando de qué? De vuestra fe, de la cual ellos te están dando un buen testimonio. De vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea que están mostrando no solamente una relación vertical, sino también una relación horizontal. No solamente una relación con Dios, sino una relación hacia los demás. Y dice el versículo 24, si usted lee el capítulo completo, se lo agradecería que lo lea porque va a ser de gran bendición. Dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me explico. Muchas personas
se creen que son los más grandes dentro de la iglesia y que creen que no deben sufrir, que todo debe ser victoria, todo debe ser prosperidad y bendición, y creen que están en la posición donde todos le deben de servir. Y muchos incluso usan el término de apóstol para decir que es el ministerio mayor y que todos los demás están por abajo, porque no entienden el concepto etimológico de la palabra apóstol, que significa enviado. Muchos no entienden que en este mundo debemos de sufrir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está reconociendo que a pesar de que hemos llegado a los caminos del Señor, sobre esta tierra la iglesia va a sufrir. Y la gente le está escapando al sufrimiento. Hermanos, en el liderazgo se sufre, en el camino del Señor se sufre. Pero déjeme decirle que aunque suframos en este mundo, aunque vengan aflicciones a este mundo, es una aflicción pasajera, momentánea. ¿Por qué? Porque lo que viene más allá, oh gloria al nombre del Señor, será mucho más grande a lo que estamos recibiendo sobre esta tierra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La iglesia debe de comprender que estamos llamados para servir, y el servir recorre un camino muy difícil que se llama aflicción y sufrimiento. Porque el servir, usted no vaya a servir, ay, muy bien, muy contento, voy a lavarle los pies a mi hermano. No, usted muchas veces no se la quiere lavar, y más si tiene los pies sucios, usted no quiere hacerlo, y más si huele mal, usted no quiere hacerlo. Usted va a tener que taparse la nariz si usted tiene que hacerlo, o tener que mirar hacia un lado, pero debe de hacerlo. Y lo más grande del caso, debe de hacerlo con amor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y óigame bien, el amor de Dios no es un sentimiento, no es porque yo siento hacerlo. El amor es una decisión del corazón. ¿Por qué? Jesucristo, cuando estuvo en Getsemaní, que estuvo allí llorando frente al Padre, dice Lucas que de él emanaba sudor como gotas de sangre. Lo que llaman los científicos una hematidrosis, donde los vasos capilares debajo de la piel se rompen y entonces el sudor sale ligado con sangre. Y está sufriendo el maestro allí y dice en sentir, en el sentimiento, dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero óigame bien, ahí entonces viene lo que es una decisión de amor, porque él dice, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo no murió por un sentimiento, Cristo murió por amor a ti y por amor a mí. Ahí está el servicio, cuando lo hacemos por amor, porque decidimos hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Cristo dio el ejemplo perfecto de cómo amar y de cómo servir a los demás. Debemos ser poseedores de un sacerdocio y tenemos el deber de servir a los demás. Podemos servir a los demás como lo hizo el Salvador en muchos sentidos, incluso compartir el evangelio con los demás o el llevar a cabo actos sencillos y diarios de bondad. Y culmino con esta parte. Cuando servimos a los demás, también servimos a Dios. Lo leímos al principio. Y cuando te vimos, dice Mateo capítulo 25, versículo 38 al 40, y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. Aquí Cristo está hablando acerca de los días postreros cuando estemos delante del gran trono blanco. Cuando estemos delante del Señor, el Señor va a decir a los que están a su derecha que somos bendecidos en Él porque lo vimos forastero y lo recogimos. Lo vimos desnudo y lo vestimos. Pero para no cansarle, la pregunta que le hacen los salvados, o lo que le haremos los salvados es, ¿y cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores nos va a decir, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, que si estás sirviendo a tu hermano aquí en la tierra, le estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al nombre del Señor. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar en este momento, mis amados hermanos, para que el Señor nos ayude a poder vivir una vida de servicio como debemos de hacerla, viviendo un buen testimonio, dando testimonio de que Cristo vive en nuestras vidas y que reflejamos la imagen de Cristo a través de nosotros.
de que servimos con amor, por el amor que tenemos de Dios en nuestra vida. Y con cada una de estas características que hemos mencionado en este día, que Dios nos ayude a poder ser buenos líderes en cada lugar donde Dios nos coloque, pero que lo hagamos con amor. Padre, en el nombre de Jesús, te presento mi vida y mi corazón. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú moldees mi vida conforme al carácter de Cristo. Que yo pueda vivir una vida en la cual pueda servirte a ti y servir a los demás. Donde pueda tener una relación correcta contigo y con los demás. Donde yo pueda vivir una vida de real servicio y ser un vaso que realmente sea útil en cualquier lugar donde tú quieras colocarme. Oh Señor amado, si hay alguien en nuestro medio que aún no sabe en qué posición debe de estar, te pido, Dios mío, que tú le aclares, que tú le guíes, que tú le ayudes